Muy bien, vamos a comenzar con los temas siguientes. Ya como sabes, pues terminamos con los cambios, con los modelos de cambio y vamos a continuar con lo que es el diagnóstico organizacional y procedimientos para llegar a un diagnóstico y las técnicas de recolección de datos. Te voy a compartir la pantalla para empezar a trabajar. Ok, puedes ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno. En su, en su actividad o en la actividad pasada, como asignación les dejé el diagnóstico organizacional. Quien me presentó esta tarea lo hizo muy bien y de hecho lo hizo un poquito mejor. Se fueron un poquito más allá, pero está muy bien. Y vamos a revisar eso el día de hoy. Entonces, ¿qué es el diagnóstico organizacional? Por supuesto, este es un proceso analítico que permite conocer la situación actual y real de la organización en un momento dado para descubrir problemas y áreas de oportunidades. Gracias al diagnóstico, pues se busca corregir los problemas que se presentan en la organización y pues aprovechar las áreas de oportunidad. Si vemos debilidades en lo que son los procesos dentro de la organización, se pueden trabajar con estos y pues aprovechar lo que son las oportunidades de mejora, ¿de acuerdo? Y para eso se lleva un procedimiento. Primero, como ya lo habíamos comentado, pues se consulta o se, o se va con un consultor, perdón, ya sea interno o externo, y de ahí empezamos a trabajar. Es decir, el procedimiento, más que nada y muy a grandes rasgos, se dividen en tres fases o en tres etapas. La primera es la recolección de datos. Y antes de lo que es la recolección de datos, como lo comento, primero se consulta con un agente de cambio, ya sea interno o externo a lo que es la organización. Y esto ya lo habíamos platicado en la clase pasada. Se dan lo que son los formatos, perdón, los contratos entre el cliente, que es la organización, si es consultor externo, y lo que se da, lo que es el consultor, interno o externo. Cuando se llegan lo que son las pautas entre ambos, cliente y consultor, se da lo que es un primer paso, que es la información. Es decir, qué es lo que está pasando, qué es lo que estás viendo tú en tu organización, qué fallos detectas a simple vista. Yo como consultor te voy a ayudar a detectar mejor aquellos problemas y en qué procesos tienes problemas. Aquí más que nada se buscan las herramientas de información y los procedimientos a utilizar, como lo son los cuestionarios, las entrevistas y las observación. Por supuesto que hay muchas más, pero lo vamos a dejar aquí por temas de la materia. Entonces, el consultor, dependiendo de lo que es la problemática, va a determinar qué herramienta de recolección de datos va a ser la más eficaz o la mejor para integrar todos los datos o toda la información que la empresa o la organización puede dar. Como comento, entre estas está lo que es el cuestionario, las entrevistas y la observación, entre otros. Entonces vamos a revisar una por una, si te parece bien. La primera, bueno, es más adelante, perdón. Después de la recolección de datos, perdón, se da lo que son el plan, eh, digamos, el plan de acción. Es decir, el diseño de los procedimientos para procesar la información, el almacenamiento adecuado de datos y la organización de la información. Es decir, ¿qué tanto yo puedo agrupar los datos que me pueden dar las entrevistas, los cuestionarios o incluso la observación? Es decir, ¿qué tan bien voy a organizar la información? Es decir, puedo tener información sobre diferentes procesos dentro de lo que es la organización y acomodarlos. ¿Para qué? Para más adelante, cuando intente interpretar o analizar los datos, sea más fácil.
¿De acuerdo? Entonces, más que nada, esta parte se trata de la organización de la información. De la información, ya sea de la observación, de las entrevistas o de los cuestionarios. Y por último, se da el análisis y la interpretación de la información. Aquí se analizan, más que nada, bueno, si hablamos de lo que son un análisis de datos, se analizan exactamente las respuestas que una persona o un departamento, por así decirlo, da a las respuestas de los cuestionarios o las entrevistas. Se analizan, se agrupan y se da la interpretación de los datos. Es decir, cómo yo voy a presentar esta información que recabé, a lo que es mi cliente. Es decir, tus empleados, por decirlo así, están diciendo que tienen problemas, no sé, en la cultura, en la misión, en la visión de la institución, por decirlo así. Y se da a lo que se da a exponer los resultados. Es decir, qué fue lo que yo encontré y qué recomendaciones te podría dar para que se dé la solución o se dé el cambio, más que nada. Y dentro de los que son los diagnósticos organizacionales, es la cultura. Bueno, existen dos tipos, que es el diagnóstico cultural y el diagnóstico funcional. Y de estas va a ser su asignación, que se los voy a comentar más adelante. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Ahora sí, las técnicas de recolección de información. Existen técnicas para recolección de información, ya sea cuantitativa o cualitativas. Y la que nos importa a nosotros, más que nada, es o son las cualitativas. ¿Ya habían escuchado hablar sobre estas? Las cualitativas se refieren a respuestas con palabras, es decir, la percepción o la sensación que tiene una persona acerca de un tema en específico. Y las cuantitativas se refieren a cantidades. ¿Qué tanto percibes, por ejemplo, darle un número a esa percepción que tú tienes? O si lo vemos de otra forma, podemos decir cuánto nivel o cuánto de producción es lo que estás teniendo. Pero aquí, como les comento, vamos a enfocarnos en las cualitativas, es decir, respuestas con palabras a las percepciones que se tiene sobre un tema muy en específico. Y aquí, como les comento, se basan en la descripción de eventos, utilizando palabras para narrar los hechos que rodean el desarrollo de un fenómeno o evento de interés. Como les comento, es el tema de investigación, más que nada. Y para las técnicas que se usan, en las técnicas cualitativas, se usan lo que es la entrevista, el cuestionario, la entrevista grupal también se llega a utilizar y lo que son la observación. Ahora sí, vamos a revisar una por una. Ok. Ok. El primero es la entrevista. La entrevista, más que nada, es una conversación que tiene un propósito bien definido. Bueno, antes de continuar, sí quiero que quede claro cuál es la diferencia entre una entrevista y un cuestionario. La entrevista, más que nada, como lo estamos viendo en la imagen, es es un diálogo, es una conversación, un diálogo entre personas. ¿De acuerdo? Puede ser una o más personas entrevistadas por parte de una o más personas entrevistadoras. Es decir, por ejemplo, si ponemos algo que pasó recientemente, el INEGI. El INEGI hace entrevistas. Es decir, ellos van a los domicilios, pues tocan la puerta y cuando les atienden las personas que viven en ese domicilio, sacan un lápiz, una hoja donde van preguntando y van escribiendo las respuestas. Esta es una entrevista. Y el cuestionario es exactamente el papel donde
donde puede no utilizar o donde no puede existir un entrevistador. Es decir, yo te dejo la hoja, tú la contestas y me la regresas cuando termines. Es decir, la entrevista es de persona a persona y la encuesta o el cuestionario más que nada es el formato impreso que tú puedes llenar, que yo te lo doy, que tú puedes llenar y se regresa. ¿Sí me explico? Ok. Como les comento, en la entrevista se plantea un tema de interés y de ahí surgen lo que son las preguntas. Se plantea como un proceso de transición de dar y de recibir información, de preguntar y de responder, de emisor y receptor. Como les comento, entrevistador y entrevistado. ¿Ok? Y por supuesto que aquí existen diferentes tipos de entrevista, que ya lo habíamos comentado anteriormente, que es la entrevista dirigida o estructurada, que es donde seguimos o el entrevistador sigue exactamente pregunta por pregunta. Aquí no se va a hacer preguntas que no estén dentro de este guión, por decirlo así. La entrevista semidirigida o semiestructurada es aquella que tenemos un guión, pero sí permite realizar preguntas que no están dentro de este guión. Perdón. Por ejemplo, si yo le estoy preguntando de un tema muy importante y se me ocurre una pregunta que no está en el guión, se la puedo hacer y la puedo anotar. La puedo anotar en ese formato. ¿De acuerdo? Y la entrevista libre, que es donde no existe un diálogo, por decirlo así, y donde se anotan las preguntas que se van ocurriendo y se le hacen al entrevistado. Perdón. No existe más que el tema central de interés y de ahí surgen las preguntas conforme se va dando la plática o la conversación. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? Espero que sí. Y vamos a continuar. Ok. Ahora sí, el cuestionario. El cuestionario más que nada es una recolección sistemática de datos de una población y de una manera más rápida, más económica que otros métodos y facilita lo que es el análisis estadístico. Como les comento, el cuestionario, es el formato, es la hoja que yo te voy a entregar a ti, donde tú vas a contestar todas las preguntas. No necesariamente yo, como entrevistador, te voy a hacer preguntas. Simplemente tú las leas en este formato, tú las vas a leer en este formato y vas a contestar. ¿De acuerdo? Y por supuesto también hay tipos de lo que son el cuestionario. El cuestionario puede tener, que más que nada se refiere a las preguntas, que puede tener preguntas abiertas, es decir, todo lo que tú quieras apuntar sobre el tema lo puedes hacer libremente. Son preguntas abiertas. Las preguntas cerradas es cuando te damos las opciones de respuesta más que nada. Y en estas están lo que es las respuestas dicotómicas y la de tipo Likert, que ya lo habíamos platicado si mal no recuerdo. En las preguntas cerradas pueden ser dicotómicas, que es que son de dos respuestas. Es decir, por lo general son sí o no. Las respuestas para las preguntas dicotómicas por lo general son sí y no. O no, por ejemplo. Y las preguntas con respuesta tipo Likert son aquellas escalas o las opciones que nos dan a nosotros poder escoger de entre 3, 5 o 7 respuestas. Por lo general se utilizan cuando las respuestas son estoy de acuerdo, no estoy en desacuerdo ni desacuerdo y no estoy de acuerdo, por ejemplo. Esa es una escala de 3 respuestas en lo que es la respuesta tipo Likert. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y te da otra opción que es la de estar y no estar en desacuerdo, es decir, un punto medio. Por supuesto, como lo comento, de 3 pueden haber 5 respuestas o incluso hasta 7 respuestas, dependiendo mucho de la pregunta que se hace, más que nada. Y esas son para
preguntas cerradas. Es decir, simplemente tú vas a contestar de las opciones que nosotros como entrevistador te damos. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. El cuestionario es el formato físico o digital, puede ser formato físico o digital, donde no necesariamente tiene que haber un entrevistador. Simplemente se deja el formato para que esta persona, el encuestado, la llene. Por supuesto, con sus propias respuestas. Lo que es la entrevista grupal es muy parecida a la entrevista de persona a persona, pero esta se basa en grupo, más que nada. Es la recolección de datos a un grupo de personas que representan o podrían representar lo que es una organización o una comunidad, también se utiliza. Esta se suele centrar en aspectos relacionados con la crisis o con el problema o con la problemática que se presenta, en ese mismo momento dentro de la que es la organización. Y por supuesto, aquí sí existe un entrevistador, y por supuesto utiliza las técnicas que ya comentábamos, que pueden ser estructuradas, no estructuradas o libres. Y la observación como último recurso, pues tenemos lo que es la observación de escribir o de más que nada percibir lo que nosotros estamos observando, nuestras percepciones de lo que nosotros estamos observando. Y más que nada es la forma más directa e inmediata de conocer los fenómenos, los procesos y las actividades que suceden alrededor sobre lo cual se está investigando. Más que nada, son los temas de investigación. Aquí, más que un formato, se utiliza un checklist o lo que se llama una lista de cotejos. Es decir, ya tengo identificada varios problemáticos y cuando yo hago la observación, identifico o palomeo las problemáticas que se den durante el transcurso de lo que es la observación. Por ejemplo, si nos vamos con los niños, por ejemplo, si yo veo que son muy agresivos, si dicen malas palabras, por ejemplo, si agreden a otros niños, y yo voy a decir, bueno, voy a observar a este niño durante media hora. Y en esa media hora yo voy a palomear, digamos, las conductas que yo creo que no son adecuadas a donde está. Si estamos hablando de una escuela, pues yo voy a decir que no deben de empujar a sus compañeros, no deben de pegar, no deben de aventar piedras, por ejemplo. Si presenta alguna conducta de estas que ya tengo identificadas, yo palomeo. Yo palomeo estas conductas. Más que nada se utiliza por medio de lista de cotejos o checklist, que también se llama. Y para esto tenemos una observación no directa. La observación no directa es la observación que cualquier persona puede hacer sin llegar a una meta. Es decir, lo que pasa en su alrededor. Es decir, por ejemplo, yo puedo observar, por ejemplo, que los aviones vuelan. Esa es una observación que no me lleva a ningún lado. Simplemente es conocimiento para mí. Ya sé, por ejemplo, a la próxima vez que yo vea un avión, puedo decir que todos los aviones vuelan. Esa es una observación no directa. No hay un tema o no hay un fin más allá más que para uno propio. La observación directa es cuando el observador, en este caso, entra en lo que es el aspecto o donde se presentan las problemáticas. Es decir, si yo voy, o bueno, si me dicen a mí, pues tengo problemas en lo que es el proceso de la comunicación en mis empleados. Bueno, entonces yo voy como un agente externo a donde se presenta el problema y empiezo a observar a los empleados o trabajadores de esta área. Entonces yo voy con mi lista de cotejo y tengo unos criterios, es decir, por ejemplo, el empleado A, por ejemplo, pasa su información al empleado B y dice los criterios que debe tener cierto proceso, por ejemplo. Si lo cumple o no lo cumple, yo lo tengo que palomear. O yo tengo que hacer, por supuesto, las observaciones como comentarios. Cuando sí hay, esta se utiliza la directa
es cuando sí hay algo más, cuando sí quiero saber el porqué de las cosas. Es decir, estoy observando y de esa observación puedo sacar información muy importante al respecto. Y la observación indirecta es donde quien va a investigar no va al lugar donde se presentan las problemáticas. Es decir, esta más que nada se utiliza en lo que son los niños en primarias, por ejemplo. Yo le puedo decir a su mamá, por ejemplo, o a su papá, que te voy a dar esta lista de cotejo, tú tienes que ir a la escuela a observar al niño, por ejemplo. O incluso puedo decirle al maestro, maestro, necesito de tu ayuda para ver cómo se comporta, digámoslo así, en la escuela. Y aquí yo le doy el formato al maestro y el maestro tiene que puntear o palomear aquellas conductas no deseables. Es cuando necesito yo a otra persona para que haga la observación. Se puede hacer con mismos empleados, por ejemplo, cuando estamos hablando de organizaciones, con los mismos empleados, con los jefes de grupo, por ejemplo, con los supervisores. Aquí yo como consultor no voy a ir directamente a observar, sino que voy a utilizar a alguien del propio entorno para que haga las observaciones y me las haga llegar a mí. No sé si me expliqué, espero que sí. Que no es mucha ciencia. La no directa, como les comento, y como parte de resumen, es cuando no voy a hacer nada más con la observación. Es decir, bueno, ya sé lo que pasa, pero no me va a servir de más allá. No lo tengo que reportar. La observación directa es cuando uno, interesado del tema, va a observar aquellos procesos, perdón, aquellos procesos que nos pueden dar información. Y la observación directa es cuando yo hago uso de alguna otra persona para que haga esta observación por mí, más que nada. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, hasta aquí terminamos lo que es el diagnóstico organizacional, en qué se compone y las técnicas de recolección más importantes que nos ayudan a nosotros para la recolección de datos importantes para lograr que se dé el cambio. Esperamos que no haya ninguna duda y si hay alguna duda, como les comento, lo vamos a resolver por SESWeb, por chat de SESWeb.